bienvenidos una vez más a esta vuestra casa, el canal de la Academia Santo Domingo. En este momento vamos a hacer un resumen básico de cómo tenéis que estudiar literatura para los accesos a las pruebas superiores de las escuelas de diseño de toda la región de Alicante y Murcia y Almería y Albacete, y también para la nueva EBAU, ¿de acuerdo? Tenemos la reunión con los coordinadores de la región de Murcia la próxima semana. Sabéis que se ha aplazado porque han habido muchas críticas y porque se está diseñando el nuevo modelo de EBAU. Lo más importante, o la relevancia que nos han dicho a los que tenemos centros de formación o coordinadores, es que cambia sobre todo la estructura de puntuación de la prueba, me parece bien, y va a ser para toda España un modelo único. Lo segundo importante y relevante es el tema de las faltas de ortografía y la expresión general. ¿Qué significa esto? Que antes eran más permisivos y ahora se trata de que la gente mínimamente sepa leer y escribir correctamente, ya que va a ir a la universidad, y faltas de ortografía garrafales, como acá, pues mucha gente tiene, por el uso de nuevas tecnologías, o llámese móviles, ChatGPT, etcétera, pues se va a penalizar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, más de dos fallos o 2 puntos, etcétera, pues se va a fastidiar bastante la nota media. Entonces, acabo de decirle pues a gente, a alumnos, a colaboradores, que por favor os pongáis mucho las pilas en los grupos que tenemos y que nos estéis preguntando a través de cómo coordinarlo. Bien, vamos a hablar en este caso de toda la literatura del curso, que os centra para, insisto, pruebas superiores de escuelas de arte o diseño, en la prueba sobre todo de madurez, que es el equivalente al bachiller. En este caso pues correspondería a las pruebas de arte de la región de Murcia o escuelas de diseño de la región de Murcia, y también la EBAU. La forma de estudiar la línea de tiempo de la literatura desde que empieza a conocerse la literatura hasta el siglo actual, no tiene por qué ser igual, ¿vale? Pero por estadísticas de exámenes de que ha caído en los últimos 20 años, pues casi siempre son el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, no, ¿vale? Entonces ahí pues empezamos como siempre con la generación del 98 y luego vamos avanzando en el tiempo, ¿de acuerdo? Es un poco, bueno, pues lo que tenemos que ver de cara al examen. ¿Cómo se hace esto? Pues lo primero que os he dicho es que tenemos que saber de cada movimiento o de cada autor, que es importante, ¿de acuerdo? De qué va. Es decir, voy a poneros un ejemplo. El modernismo, o bien llamado generación del 98, ¿no? Pues bueno, tú tienes pues una motivación, unos ideales, y luego además de cada generación pues tienes una serie de autores con una serie de obras. Sí es verdad que para las escuelas superiores de diseño y de arte no hace falta que te estudies todos los autores y todas las obras, pero sí estudiar la estructura de cada autor más importante. Hemos visto en clase que en el 98, por ejemplo, pues son 8 autores bastante relevantes, y luego un pequeño resumen, ápice, para luego poder extenderos en el tiempo de qué es el modernismo, ¿no? Hemos estado hablando y viendo diferentes libros, materiales, etcétera. En internet tenéis miles de cosas, con el ChatGPT también, donde podemos estudiar un poco las figuras más relevantes. Pues voy a poner un ejemplo del modernismo, que es la primera mitad del siglo XX, y luego sobre todo en España, ¿vale? Luego ya nos iremos al extranjero, pero las escuelas de arte y diseño pues se basan en España. Con las colonias de ultramar sería, ¿no? El modernismo sobre todo con la expresión del realismo, los rasgos comunes que tiene, que pueden ser la renovación del lenguaje, insatisfacción del mundo, la actitud crítica con todos, y luego la figura más relevante tenemos a Rubén Darío. Rubén Darío pues es un artista, ¿vale?, de Nicaragua, etcétera, ¿no? Un poco vemos la vida, el tipo de la escritura, que es lo que más nos importa, hablamos de literatura, y luego pues la obra más importante, pues 1 o 2, ¿vale? Depende. Y luego ya en clase pues vamos a poner como tareas, pues estudiarnos a cada señor de los 8 que hay, ¿vale? Estamos ahora mismo, pues hay tiempo de aquí a junio para poder hacernos una ficha con las características de cada autor, de cara a esa memorización, de cara al examen, obviamente, ¿vale? No nos olvidemos que las escuelas de arte y diseño, sobre todo, va por nota. Es decir, si hay 15 plazas en Murcia, por poneros un ejemplo, o 30 en Orihuela, pues tenemos que ser las mejores notas para coger plaza. Porque puedes aprobar y puedes no tener nota. ¿Y qué pasa? Que luego tienes las escuelas privadas,
¿vale? Que valen un dinero. Y luego pues ahí pues igual, ¿no? Hacen su selección especial, pero son privadas y puedes tener nota, pero para tener plaza en una escuela pública pues debéis esforzaros en ser los mejores, ¿de acuerdo? Entregar los planning, los elementos, todo lo que os pongamos, ¿bien? Entonces en el modernismo, por ejemplo, pues si hablamos de nicaragüense Rubén Darío, pues tenemos la poesía en prosa que tiene, que hemos dicho en clase para recordaros, ¿no? Que son las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, y que a través de ese recorrido por esas estaciones del año, pues este hombre se expresaba de una manera pues bastante peculiar, que es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Entonces el deseo, por ejemplo, de cosas básicas, como qué es la generación del 98, que está basada en el realismo, el naturalismo, en las últimas colonias de ultramar, más o menos del 36 al 39 nos recordamos que estaba la Guerra Civil Española, luego se aleja también en este caso, de las corrientes opuestas o rangos comunes, como la insatisfacción con todo el mundo que le rodea, la sociedad está todavía quebrada, pues han habido bastantes luchas, muertos por familia, etcétera, ¿no? Y luego hablamos también de la temática, ¿no? Línea escapista, la evasión de los mundos, la fantasía, los castillos, los palacios, la sensualidad, la línea intimista y los paisajes que tenían otoñales, renovación de formas, etcétera. Los temas más importantes, pues España, que estaba en periodo decadente, porque estaba perdiendo toda la potencia que era España hasta esa época, y luego pues vamos a ahondar sobre todo en la figura del castellano, las figuras retóricas del estilo de la generación del 98 en este caso, la lírica, la narrativa, pues que es un teatro, un ensayo, los artículos periodísticos y sobre todo el género de la novela, ¿vale? La novela sobre todo y el ensayo. Entonces Rubén Darío pues fue uno de los autores más representativos de esta generación del 98. Hemos dicho ya que es hispanoamericano, nació en Nicaragua, estuvo viviendo en París, luego en España, se hizo grandes amistades con los actores, artistas españoles de la generación del 98, ¿no? Pues el Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, etcétera, ¿no? Y luego la publicación de un libro bastante famoso de este hombre llamado Azul, por ejemplo, con prosas, el Cantos de Vida y Esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, hemos dicho que cada persona o cada alumno pues tiene que buscar un trozo de una obra, hacer un análisis sintáctico y morfológico para luego pues plasmarlo en clase, enviarlo y luego pues vamos a ver un poco cómo hacemos esa comparativa, ¿vale? No os quiero aburrir, os dejo ya y luego así pues vamos a trabajar con todos los autores de la generación del 98, Antonio Machado, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle Inclán, Pío Baroja, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho en clase, José Ramón Ruiz, etcétera, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de estos 8 principales autores de esta generación, cuál es la obra de cada uno, vamos a hacer un trabajo, ¿vale? Aunque sean hechas GTP y luego vamos a hacer una apuesta en común, ¿vale? Para ver pues cómo, qué es o qué parte de ese autor nos gusta más y el por qué, y analizar el trozo que encontremos, tanto en prosa o literatura o ensayo, lo que queráis, o en teatro, de cada uno de los autores, sería deberes, ¿vale? Para estudiarnos la primera parte de la literatura. Así es que nos vemos, feliz fin de, adiós.